Bueno, muy buenas tardes a todos, pero muy especialmente a nuestro invitado muy especial, Miguel Rodríguez Fandeo, político y economista venezolano, ex ministro de Cordiplan y expresidente del Banco Central de Venezuela en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Economista e ingeniero graduado de la Universidad Central de Venezuela, tiene un doctorado, un PhD de la Universidad de Yale en economía. En su página de biografía que está montada en la web, dice que es un partidario firme del keynesianismo, y eso tiene que ver que trabajó durante su estadía en Yale, entre otros, como asistente de James Tobin, premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel en 1981. Para nosotros es un inmenso placer y bienvenido, doctor Miguel Rodríguez, a este foro que estamos elaborando desde el Instituto Libre de Desarrollo con el apoyo de Atlas Network y el patrocinio de RCR 750, que hoy, además con este foro, también, digamos, conmemoramos que hace un año nos cerraron la señal abierta, pero nos colocaron en el desafío de la innovación. Y por todos los otros medios posibles estamos haciendo radio todavía en un país, como usted sabe, muy malogrado en los últimos años. Ahora, eso me da pie para plantearle la primera de las preguntas que quisiera que respondiera. ¿Venezuela es el país de las oportunidades perdidas? Sí. Este, y esa es la pregunta. Sí. De muchas oportunidades perdidas. Gracias Víctor, por esta invitación que me hiciste. Después de un mes encerrado, te agradezco que me pongas en contacto con tus invitados y con algunos buenos amigos que ya estoy viendo por ahí en la foto. Hasta compañeros de primer año de bachillerato. Que me acompañan aquí. Sí, ese ha sido el drama de Venezuela. Bueno, en varias etapas fundamentales de su historia, ¿no? El siglo XIX, con el que no nos vamos a meter. Después que el país se ensambla realmente, y que Venezuela se constituye y empieza a institucionalizarse como país en el gobierno del Benemérito. Y por una razón muy importante, porque Venezuela realmente hasta el año 1900, hasta hace un siglo, 1920, era uno de los 3 países más pobres de América Latina, con Haití, Guatemala, y si acaso Bolivia. Todas las consecuencias pues, de las guerras civiles, de las montoneras, de la guerra de independencia, que fue terrible, dejaron a comienzos del siglo XX a Venezuela convertida pues, en uno de los países más miserables de un continente que tenía mucha pobreza, que paradójicamente tenía uno de los 10 países más de ingreso per cápita más alto del mundo, que era la Argentina, a comienzos del siglo XX. Pero Venezuela se ensambla como país y con el descubrimiento del petróleo empieza un proceso en los años 20 y ciertamente en los años 30 de crecimiento económico importante desde una base muy precaria, pero que se va sosteniendo en el tiempo. Tiene sus contratiempos, el golpe del 18 de octubre,
famoso golpe del 18 de octubre del 45, inauguró un trienio que fue un poco complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político también, obviamente. El golpe que dio Betancourt con Pérez Jiménez y Mario Vargas, el 18 de octubre. A eso no le fue muy bien. Obviamente de allí salió el partido más importante que tuvo Venezuela después, que fue Acción Democrática. Gallego lamentablemente no dura sino 8 meses o 10 meses en el poder, lo tumba el mismo Pérez Jiménez con Delgado, y se arranca un proceso de crecimiento dentro de una dictadura. Donde se convocan unas elecciones en el 52, que desconoce el dictador, pero durante todos esos años, pues, se da un proceso de crecimiento muy importante en Venezuela. Y eso depende de una cosa que se llama el petróleo, y la llegada, pues, de las transnacionales, de la Exxon, que Venezuela se llamó la Creole, la Shell, las distintas petroleras que llegaron a Venezuela. Se abre un régimen de concesiones y ahí se empuja muy duro la inversión petrolera y había un crecimiento muy alto en los años 50. Ese crecimiento tiene además una característica importante, que Venezuela era un país de una población pequeña, comienzo de los años 50, y recibe a partir de allí una inmigración importante que viene de Europa, de España, de Italia, de Portugal, judía, de los distintos países europeos agobiados por la guerra, y eso lo aprovecha Venezuela, pues, para ir avanzando, ¿no? Por fin la dictadura se agota, a pesar de su éxito económico, que hubo mucho crecimiento en esos años, muchas obras públicas, pero se establecen también proyectos de desarrollo importantes, se avanza en distintas áreas, y finalmente llega el 23 de enero y la democracia. Y el país sigue creciendo con políticas similares. Y esa política tenía como característica, pues, la expansión del gasto público, que iba acompañando, pues, a la expansión petrolera, al aumento de los impuestos sobre las empresas petroleras, y tuvo siempre, pues, esa característica, dentro de un contexto de políticas de desarrollo que eran las que utilizaron, pues, todos los países que se fueron desarrollando en el mundo, desde Europa en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Todos los países se desarrollaron con políticas proteccionistas, lo que llamábamos la sustitución de importaciones, que en América Latina se conocieron como las políticas de la CEPAL, y que forman parte, pues, del cuerpo de políticas indispensables en cualquier país que tiene un mercado y que no puede competir con la productividad de los centros ya desarrollados, para tratar de establecer una industria y un sector productivo interno. Ese proceso sigue avanzando, pues, en Venezuela, pero se va a detener, lamentablemente, o iba a detenerse, lamentablemente, hacia fines de los años 60, cuando en Venezuela se empieza a poner en práctica lo que para mí fue una política equivocada desde el punto de vista de lo que tiene que ser una política petrolera para el desarrollo del país.
eh, que fue lo que estaba plasmado pues, en la Biblia de Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo, y en el pensamiento de Pérez Alfonso, uno de los fundadores de la OPEP, de que había que controlar la producción petrolera y había que recortar la producción petrolera. Y había que empezar a hacer lo que también se hizo en la mayoría de los países del mundo, tal vez con la excepción de los Estados Unidos, que fue establecer un sector de empresas del Estado, muy importante en distintas áreas, ¿no? Y que el petróleo debería ser controlado pues, por los países y generalmente por empresas del Estado. Y entonces, en el año de 1968 ocurre una cosa lamentable en Venezuela, ya hacia fines del gobierno del presidente Leone, que es la aprobación por parte del Congreso de la ley de reversión petrolera, que establecía que los activos de las empresas petroleras, de la Creole, la Shell, la Mobil, todas las empresas que trabajaban en Venezuela, tenían que revertir al Estado venezolano para constituir una empresa, y esa reversión tenía que hacerse hacia el año 1983. O sea, un soberano disparate realmente la aprobación de esa ley de reversión, porque eso aunado a un aumento sin pausa de la tasa impositiva sobre las empresas petroleras, la tasa que llegó a ser de más del 85%. La tasa de impuestos terminó produciendo una huelga de inversiones petroleras que hace que se declare prácticamente pues, una huelga de inversiones por parte de las empresas petroleras. Y eso tenía que producir necesariamente pues, un desequilibrio pues, en la finanza pública. Ya Venezuela no podía seguir creciendo porque en vez de aumentar la producción petrolera, entonces empezó a caerse la producción petrolera de manera importante. Caldera, el gobierno del presidente Caldera tuvo un excelente ministro de Hacienda, que fue Pedro Tinoco, que le propuso al Congreso en ese momento una reforma tributaria, por cierto. La reforma Tinoco, donde se iba a establecer una base fiscal más amplia, no petrolera. Uno de los aspectos que tuvo esa reforma fiscal fue la creación de un impuesto a las ventas, como el que existe en los Estados Unidos, ¿no? Que en otros países es el famoso IVA. Bueno, ya eso empezó a crear problemas en Venezuela, y hacia fines del gobierno de Caldera disminuye la tasa de crecimiento. Déjame decirte que en esos 40 años que van desde los años 30 pues hasta fines de la década de los 60, Venezuela es el país de más alto crecimiento en el mundo. No fue Japón, porque esos países fueron afectados por la guerra, ni los otros países famosos por el alto crecimiento, sino Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo. Y a fines de la década de los 60, donde empiezan esos problemas que tienen que ver con las políticas petroleras equivocadas, a mi modo de ver las cosas. Venezuela es el país de más alto ingreso per cápita en América Latina. Después de ser uno de los 4 países más pobres en los años 20, Venezuela ya a fines de los años 60 es el país de más alto ingreso per cápita en América Latina. Eso iba a quebrar hacia abajo en la década de los 60 si no se hacían una cantidad de reformas importantes que tenía que hacerse en distintos ámbitos. El ámbito fiscal, que estaba incluido pues, en esa reforma tributaria que presentó Pedro Tinoco ante el Congreso y el gobierno del presidente Caldera, y que por cierto fracasó porque el Congreso terminó no aprobando esa reforma
esa reforma tributaria. Eso no solamente nos ocurrió a nosotros en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino ocurrió en el primer gobierno de Caldera. Bueno, como te digo, ese proceso de crecimiento de largo plazo se da con precios muy estables del petróleo, precios muy bajos, muy moderados del petróleo. El petróleo se trazaba a unos 50, $2 el barril, que a valores actuales serían algo así como unos $20 el barril en este momento, si lo traemos a valores actuales. Ocurre pues que la providencia es generosa con Venezuela, estalla la guerra del Yom Kippur, y en el año 73 aumentan de manera significativa los precios del petróleo, que se cuadruplican en el año 74 y coinciden con la llegada pues del caminante, del hombre que camina en su primera presidencia. Carlos Andrés Pérez es electo por aclamación presidente de Venezuela después de una brillante campaña política, que recupera Acción Democrática, un partido que había sufrido varias divisiones y que se partió por la mitad en el año 68, y eso fue lo que le permitió a Rafael Caldera pues ganar las elecciones en ese año, y ejercer esa presidencia, donde empezaba a tambalearse pues ya la estabilidad fiscal de Venezuela. Hay otra cosa que acotar: ese crecimiento de 40 años de la economía venezolana se da con la inflación más baja del mundo. La inflación promedio de Venezuela durante esos 40 años no llegó al 2% interanual. Parecido más o menos a lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, los gobiernos, esa disciplina fiscal que inauguró el benemérito Juan Vicente Gómez, hasta pagando la deuda aquella con la que llegaron las cañoneras alemanas a apoderarse de los puertos de Venezuela en el gobierno de Cavito Castro, esa disciplina fiscal se fue manteniendo en el tiempo, y fue lo que hizo que Venezuela fuera el país de más baja inflación también en América Latina, a diferencia de los otros países latinoamericanos que ya tenían procesos inflacionarios importantes, derivados de sus desequilibrios fiscales, de la política fiscal deficitaria, financiadas con dinero, de sus debilidades de balanza de pago que obligaban a devaluaciones periódicas pues, en América Latina. Y entonces aparecía pues que el gran país de más alto crecimiento, de más baja inflación, era Venezuela. Ahí llegamos a los años, al año 73-74, Carlos Andrés Pérez gana las elecciones, y bueno, se cuadruplican los precios del petróleo y se presenta pues la oportunidad, esta vez ya no por el aumento de la producción, sino por el aumento de los precios, que es lo que produce efectivamente el efecto rentista del petróleo sobre la economía, y lo que después se conoció en la literatura como la enfermedad holandesa, que yo la llamo la enfermedad venezolana, porque se ha dado después con mayor frecuencia en Venezuela, que es que si ese aumento de precios no se maneja y no se esteriliza de manera importante, pues las economías petroleras tienden a desequilibrarse, a perder competitividad, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que en ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se aprovecha bastante bien el aumento de los precios del petróleo, el aumento del ingreso, y el gobierno le mete el acelerador a la economía en el famoso quinto plan de la nación. Bueno, ahí aumenta de manera extraordinaria el gasto en las distintas áreas, ¿no?
¿no? El gasto en infraestructura de manera importante, se acelera la construcción del proyecto del Bajo Caroní, de electrificación de Venezuela, se acelera tremendamente la construcción de la represa del Guri, que era el elemento central de ese proyecto. Un 70% de esa represa se construye en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. La primera piedra la pone, por cierto, Betancourt, a finales de su primer gobierno, pero el grueso del gasto ocurre pues en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí se monta planta centro, se establece ya un sistema eléctrico a nivel nacional con todas las troncales manejadas por Edelca. Venezuela desarrolla, pues, va desarrollando la infraestructura eléctrica más importante de América Latina, aumenta el gasto en las distintas áreas de educación, salud, se crean programas muy, muy importantes de financiamiento al sector privado a través de los intermediarios financieros públicos. Se tiene la claridad de que hay que esterilizar una parte muy importante de esos recursos en el exterior y se crea el primer fondo soberano en ese momento, posiblemente de los primeros en el mundo, sino el primero, que fue el Fondo de Inversiones de Venezuela, que esterilizó parte de ese inmenso ingreso petrolero en el exterior. Se crean grandes programas de desarrollo, el plan de becas Mariscal de Ayacucho, del cual yo fui beneficiario, y tantos venezolanos. Cientos de miles de venezolanos fueron beneficiarios de ese programa de becas, el sistema de orquesta. Toda una gran obra de infraestructura, de estímulo a la industria, a la agricultura, etcétera, etcétera. Y se ejecuta un gran programa de inversiones en la creación de las empresas básicas en Guayana, donde se instala pues, la siderúrgica más grande de América Latina, el sistema completo productivo que iba desde los Pijiguaos, pasando por Interalúmina, una bellísima planta productora de alúmina, el crecimiento de Arcasa y el montaje de la planta reductora de aluminio más grande del planeta, que fue Benalún, por cierto, con tecnología venezolana. Ahí se cambiaron parámetros porque ese era un proyecto viejo que iba a tener un 90% de inversión japonesa, y con el aumento de los precios del petróleo terminó al final volteándose pues el equity de Benalún y terminó siendo 90% del Estado. Eso produjo un boom económico que todos conocemos. Venezuela se convirtió en el imán de América Latina. Ahí entraron millones de personas a Venezuela a contribuir con el desarrollo del país, a resolver sus problemas personales. Entraron millones de colombianos, vino gente de toda América Latina. Las dictaduras del Cono Sur permitieron que hubiera una inmigración muy importante a Venezuela de profesionales, chilenos, argentinos, uruguayos, del más alto nivel, que fueron a contribuir en Venezuela. Venezuela era el país de los brazos abiertos, el país más rico de lejos de América Latina, de más alto crecimiento. El crecimiento promedio de esos 5 años de gobierno de Carlos Andrés Pérez fue del 9% interanual, con una aceleración de la inflación, pero en ese momento la inflación venezolana, que llegó a ser, ya no era el 2%, sino del 8%, del 10%, era una de las más bajas del mundo, porque el shock petrolero de los años 70 aceleró la inflación tremendamente en los Estados Unidos, en Europa, en los distintos países importadores de petróleo. Y entonces todavía la inflación de Venezuela era manejable y estaba por debajo pues, de la inflación mundial.
como en todos esos procesos, se crearon problemas políticos, y problemas políticos dentro del propio partido del presidente Pérez. Ahí se produjo un conflicto serio entre el fundador del partido y el presidente Pérez, que se convirtió en una figura internacional muy importante. Carlos Andrés Pérez no solo por su gestión económica, sino por su intensa actividad en la política internacional. Carlos Andrés fue figura clave en distintos procesos políticos muy importantes en América Latina y a nivel internacional. Una figura clave en la cesión del Canal de Panamá, en la aprobación primero por el presidente Carter, convencido por Carlos Andrés Pérez de la necesidad de que ese sea un proyecto latinoamericano, el retorno del Canal de Panamá a Panamá, y de esa manera fue que se le vendió al Congreso, pues, de los Estados Unidos, que finalmente aprueba la cesión del Canal de Panamá. En todos esos, en los conflictos de Centroamérica, etcétera, Carlos Andrés Pérez se convirtió en la figura central política de esos procesos, y eso tuvo consecuencias políticas en Venezuela. Ya sabemos cómo reacciona el país cuando ocurren estas cosas. Se dice que en ese gobierno aumentó la corrupción en Venezuela, un mal endémico. Que surgieron grupos económicos, que siempre surgieron durante todos los gobiernos de la historia de Venezuela, en las distintas épocas. Lo cierto es que, en mi opinión, ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue una gran gestión en función del desarrollo del país. Y al final termina el partido de gobierno enfrentado al presidente de la República, y pierde las elecciones. Errores políticos, ese grave error político. Y gana el presidente Herrera Campins, las elecciones. Y ahí se produce una de esas grandes oportunidades perdidas. Una es la ley de reversión petrolera, que empujó hacia abajo la producción de petróleo. Hay una cosa que tiene que entenderse, que es que el petróleo tiene efectos expansivos fundamentales en una economía. Los efectos expansivos son derivados del aumento de la producción y no del aumento de los precios. Porque el aumento de precios es una renta circunstancial del momento, que muchas veces tiene que ser esterilizada porque termina sobrevaluando las monedas, y la sobrevaluación de las monedas frena el crecimiento de las economías. Entonces, en Venezuela ya ocurrió ese quiebre fundamental en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por lo cual él tuvo que decidir desde el principio del gobierno la necesaria nacionalización del petróleo. No era posible esperar a que se cumpliera la ley de reversión al año 1983 para que revirtieran los activos de las petroleras al Estado venezolano, sino que él desde 1974 encomendó a un gran gerente y un gran equipo de gerentes, encabezado por el general Rafael Alfonso Ravar, que por cierto fue el que arrancó el programa de desarrollo de la CBE en el gobierno de Pérez Jiménez, por cierto. Rómulo lo deja a cargo de la CBE porque era un gerente extraordinario, el general Ravar, con estudios del más alto nivel en los Estados Unidos, un tipo de primera categoría, de una honestidad a toda prueba. Y desde 1974, Carlos Andrés encarga al general Ravar, del año 74, de la nacionalización del petróleo, que finalmente él termina ejecutando en el año 1976. Y una de las cosas que hizo de manera brillante Carlos Andrés Pérez fue esa
nacionalización del año 76, dejando establecida pues, el mismo sistema gerencial que tenía la Exxon, que tenía la Creole, la Shell, etcétera, etcétera, convertida en Lagoven, Maravén, en las distintas subsidiarias de PDVSA, y eso se manejó de manera realmente extraordinaria. Pero llegamos al año 1978, gana las elecciones el presidente Herrera y comete la terrible equivocación, muy mal asesorado por su equipo, de hacer una declaración lastimosa de que recibía un país hipotecado. Resulta que Carlos Andrés Pérez, cuando termina el gobierno, la deuda externa de Venezuela es cero. No es cero. Venezuela tenía acreencias con el exterior. Había un endeudamiento de empresas del Estado, de Edelca, porque el precio del petróleo no subió de acuerdo a las proyecciones que había hecho el ministro de Planificación, Gumersindo Rodríguez, de la época, pues en los años 76, 77, 78, pero él la pegó completa, porque el aumento ocurrió en el año 1979 y 80, en el gobierno del presidente Herrera. Y entonces estas empresas que avanzaron de manera importante en su crecimiento, bueno, como te digo, se construye, Edelca construye prácticamente la totalidad de Guri, en las troncales de transmisión, las empresas de Guayana, etcétera, etcétera. Algunas empresas del Estado tomaron préstamos de la banca y la banca lo que hacía era prestarle los recursos del Fondo de Inversiones de PDVSA, que ya era una empresa del Estado en Venezuela y que tenía grandes depósitos en dólares en la banca internacional. Y lo que hizo el sector público fue intermediar financieramente a través de la banca internacional. Pero al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez había más activos financieros en dólares en el exterior, propiedad del Estado venezolano, que los pasivos que debían las empresas del Estado, como Edelca, Asidor, las distintas empresas que por diferentes razones no recibieron los recursos que habían sido prometidos por el Fondo de Inversiones de Venezuela, ¿verdad? Y por el gobierno central, el Estado venezolano, para completar su programa de inversión. Pero al final del gobierno con Andrés Pérez no hay deuda. Y aparece un informe Bolinaga ahí diciendo que hay una deuda de 10 billones de dólares, en el balance del Estado, simplemente lo que hizo fue una sumatoria de los pasivos y se le olvidó hacer la sumatoria de los activos financieros. Sobre esa base, ese diagnóstico totalmente equivocado de la situación económica, comienza a producirse la paradoja ya más grande en toda la historia económica de Venezuela, que en el año 79 estallan nuevamente los precios del petróleo, llegan a los niveles más altos históricos que ha tenido el país. Después se le comparan un poco en términos reales la bonanza petrolera que tuvo Chávez y que fue más larga en el periodo de Chávez, pero que fue inmensa en el gobierno del presidente Herrera. Y en medio de esa bonanza deciden, por ese diagnóstico equivocado, empezar a contraer el gasto público, no permitir que se completen los proyectos arrancados en el gobierno del presidente Pérez, y en medio de esa abundancia inmensa de recursos, recortar todo el gasto público, que empieza a producir una caída en la economía, en el producto y en el ingreso de Venezuela. Y entonces empieza a producirse ese tremendo malestar que se produce en el gobierno del presidente Herrera sin ninguna justificación, porque tenía los recursos para tal vez hacerlo de manera más moderada que durante el primer gobierno del presidente Pérez,
pero seguir avanzando de manera decidida todos los proyectos de inversión, el proyecto de electrificación del Caroní, el proyecto de las empresas del Estado, continuar desarrollando la infraestructura de Venezuela, aumentando el gasto en educación, salud, en todas las cosas básicas que necesita un país para ir avanzando en el proceso de desarrollo. Se hacen algunas obras, pero Teresa Carreño, etcétera, etcétera, pero definitivamente se produce durante los 5 años del presidente Herrera una contracción de la economía y empieza a darse el fenómeno de la sobrevaluación de la moneda. La inflación en Venezuela supera ya la inflación internacional, se sobrevalúa tremendamente el bolívar y empieza a darse el fenómeno terrible de la fuga de capitales. La fuga de capitales que da origen a esa primera gran oportunidad perdida en esa bonanza petrolera de los años 80, que fue un golpe tremendo para el resto de los países de América Latina, porque eran países importadores de petróleo, pero que para Venezuela debían haber representado una gran oportunidad histórica para seguir avanzando en el proceso de desarrollo. Y lamentablemente lo que ocurre es una contracción brutal en el ingreso per cápita de Venezuela en esos 5 años. Termina el gobierno del presidente Herrera en un año terrible, el año 1983. El 18 de febrero se cierra el mercado cambiario, el famoso Viernes Negro. Se produce una fuga de capitales de casi 30 billones de dólares a precios de aquella época. Es como decir más de 100 billones de dólares, entre 100 y 150 billones de dólares a valores actuales. En medio de una total libre convertibilidad de la moneda, se regalaban los dólares a 4.30. Por supuesto, los que compraron los dólares fueron los grupos económicos más ricos de Venezuela. La gente con mayor cantidad de recursos. Se hizo una transferencia de los activos en dólares del Fondo de Inversiones de Venezuela. De PDVSA se centralizaron. Se centralizó el fondo de PDVSA en el Banco Central de Venezuela. Los recursos del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco Central y se le vendieron en una orgía de fuga de capitales, la más grande de toda la historia de América Latina. Hasta el Viernes Negro que tuvieron que cerrar el mercado cambiario, porque prácticamente se agotaron todas las reservas internacionales de Venezuela, incluyendo los recursos del Fondo de Inversiones y de PDVSA en el exterior. Eso es uno de los errores más graves de política económica de toda la historia del país. En medio de la democracia. Perfectamente legal, libre convertibilidad de la moneda. En ese momento se establece RECADI. El famoso RECADI, que después se convierte en un prostíbulo de corrupción, como todos los controles de cambio, todos los procesos de controles de cambio. El año 1983 se desploma la economía venezolana en medio de esa bonanza extraordinaria que tuvo durante todos esos años. Y bueno, se pierden 5 años de la historia de Venezuela que continúa con las mismas políticas, inexplicablemente, el gobierno del presidente Lucinchi. Por supuesto que el doctor Caldera, el candidato sempieterno de Copey, pierde de calle las elecciones con Jaime Lucinchi, el candidato de Acción Democrática, que continúa las políticas contractivas de gasto en el año 84 y 85 y se sigue cayendo la economía venezolana todavía con precios importantes, bastante altos del petróleo. Porque el precio del petróleo se derrumba en el año de 1986. Ahí es que se derrumba el precio del petróleo. Pero con las políticas contractivas, la contracción de las importaciones,
permite un aumento sustancial de las reservas internacionales a unos 17 billones de dólares hacia fines de 1985, que le permiten al presidente Lucinchi en enero dar un discurso al país diciendo que él va a reactivar la economía en los últimos 3 años porque tiene la botija llena. Eran los famosos 17 billones de dólares de reserva internacional. Eso es algo así como más de 50 billones de dólares a valores actuales, ¿verdad? Y entonces, obviamente, un gobierno de Acción Democrática no se calaba 5 años de contracción económica. Y Héctor Hurtado, que era un gran servidor público y un hombre que sabía cómo manejar la cuestión económica, aunque estaba ya un poquito pasado de moda, fue uno de las grandes figuras de la CEPAL, Héctor Hurtado, ¿verdad? Decide meterle el acelerador con un plan de inversiones muy importante, ejecutado por ese tremendo constructor que tenía Acción Democrática, que se llamaba Leopoldo Sucre Figarela, ¿verdad? Y entonces empieza a crecer la economía venezolana paradójicamente cuando se caen los precios del petróleo. A cuenta de las reservas internacionales, la botija llena del presidente Lucinchi, y hay un crecimiento importante de la economía en los años 86, 87 y 88, que promedian entre 5 y 6%, pero con un déficit fiscal ahora importante acumulándose, ¿verdad? Ya Venezuela pareciéndose más a las economías latinoamericanas, una inflación que está promediando el 30% en esos años del gobierno del presidente Lucinchi, 86, 87, 88, con un sistema realmente podrido en el sistema cambiario de Recadi, ya un control de cambio totalmente desfigurado. Eso después lo vimos convirtiéndose en el desastre más grande, pues en el gobierno de Chávez, ¿verdad? Pero todos los controles terminan así, con las famosas tasas de 4.30, 7.50, 14.50 y el libre disparando. Sí, disparando. Eso no había mercado negro en aquel momento, sino un mercado libre que se separaba de las tasas oficiales. Llega el año 1988 y se acaba la fiesta. Se acaban las reservas internacionales, hay un agotamiento total de las reservas internacionales, el servicio de la deuda se come a la botija. Ya cuando el problema de endeudamiento externo de Venezuela se produce cuando en el gobierno del presidente Herrera se le entregan al sector privado las reservas internacionales del país a 4.30 en libre convertibilidad y se despoja al sector público de esos activos en dólares y quedan endeudadas en términos netos las empresas del Estado. Entonces ahí se produce el problema de endeudamiento externo en Venezuela. Porque cuando los activos en dólares estaban en poder del Fondo de Inversiones, estaban en poder de PDVSA, estaban en poder del Banco Central, los intereses y rentas que ganaban esos depósitos en la banca internacional superaban a los intereses que pagaban las empresas del Estado. Entonces, Venezuela en realidad lo que estaba era intermediando financieramente en la banca internacional. Pero no había problema de endeudamiento externo. Se define ese problema de endeudamiento externo cuando se le entregan al sector privado las reservas internacionales del país a 4.30. Y entonces se crea un problema grave de servicio de deuda durante el gobierno del presidente Lucinchi, donde ese servicio promedia 4 billones de dólares por año. Perdóneme si me estoy alargando, pero como me hiciste la pregunta, te tengo que llevar a que es un proceso de oportunidades perdidas. En ese momento se da la campaña electoral, hay crecimiento económico y se presenta otra vez la candidatura
del político más carismático, de Venezuela. Que termina quitándole la candidatura a la Acción Democrática, al grupo dirigente de Acción Democrática, con 3 miembros en el CNDAD. La popularidad de Carlos Andrés Pérez arrasa en las elecciones primarias de y se convierte en el candidato del partido de gobierno. En una circunstancia donde el déficit fiscal en 1988 se iba a montar en 10 puntos del producto. El déficit en cuenta corriente de balanza de pago, 10 puntos del producto. 4 billones de dólares por año en promedio de servicio de deuda durante los 5 años de gobierno del presidente Lucinchi. A fines de 1988, comienzo de 1989, se da un problema de desabastecimiento importante en Venezuela, porque se acaba la capacidad para importar. Hay un problema gravísimo. Se produce en el año 1989 para el nuevo gobierno, el que ganara, el que se presentara, el problema de balanza de pago más grande de toda la historia del país. Más grande que el del Cabito Castro. En ese año había que pagar más de 4 billones y medio de servicios de deuda externa en Venezuela. Más de 6.500 millones de dólares en cartas de crédito que había que pagar en 4 meses a partir de febrero. Estamos hablando de 11 billones de dólares de aquel momento, que son como 35 billones de dólares al día de hoy. Como si el país tuviera que pagar hoy 35 billones de dólares de servicio de deuda, incluyendo las cartas de crédito, que no se pueden dejar de pagar nunca, porque ese es el crédito comercial que permite las importaciones del país. Y sin el cual tú no tienes para importar absolutamente nada, ni insumos, ni alimentos, nada. Y ocurre lo que está ocurriendo ahorita, en Venezuela. Pero eso fue lo que iba a heredar el gobierno que llegara en 1980. Yo, por cierto, que yo no estaba en Venezuela. Yo era profesor del IESA y tuve la fortuna de ganarme un concurso internacional que se hizo en el año 1986, del famoso Peterson Institute for International Economics en Washington, y nos lo ganamos 2 personas, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Seúl, en Corea, y yo, donde participaron más de 300 PhD a nivel de las mejores universidades del mundo. Nos lo ganamos nosotros y tuve la fortuna de ir al instituto en el año 87 hasta noviembre del año 88. Yo ni siquiera participé en la campaña de Carlos Andrés Pérez. Además, yo no tenía ninguna militancia política en ese momento. Estaba dedicado a mis cuestiones académicas. Pero en ese momento yo vi todo lo que se le venía encima a Venezuela. Y entonces allá en el instituto escribí un libro. Ese instituto estaba lleno de gente de primera categoría. A la oficina al lado de la mía estaba Bela Balaza, que por cierto me corrigió ese libro línea por línea. Y ese libro yo lo tengo aquí, nunca se publicó porque yo llegué en noviembre del 88, es un libro que está en inglés, yo lo escribí en inglés. Hacia una renovación del crecimiento económico no inflacionario en Venezuela en la década de los 90, así se llama el libro. Un blueprint de política macroeconómica para la nueva administración. Y yo conocí a Carlos Andrés Pérez. Conocí a Carlos Andrés Pérez porque yo escribí unos trabajos por los cuales él me llamó y me conoció en el año 1984, cuando yo regresé a Venezuela, recién terminado mi doctorado. Pero después yo lo vi durante el año 87 y el año 88, cuando yo vivía en Washington, porque él tenía 2 hijas viviendo en Washington. Carolina, que estaba enferma, y él la iba a ver todos los meses, y Sonia Pérez,
que era la directora por Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces yo me veía con Carlos Andrés Pérez y ahí conversábamos las cosas que estaban ocurriendo en Venezuela. Antes de él ser candidato y después que fue candidato en el año 88, él nunca dejó de ir a Washington a ver a Carolina porque Carolina estaba enferma. Él hacía eso religiosamente todos los meses. Y ahí pues fuimos conversando y yo estaba en contacto y conocía a toda la gente en Washington. Ese instituto era muy importante. Entonces ahí conocí a Michel Candezuja, a la plana mayor de los gerentes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba presidido por Enrique Iglesias. Entonces yo sabía lo que había que hacer en Venezuela para ya cambiar definitivamente el patrón de desarrollo del país. Y que tenía que ser, en lugar de seguir esas políticas de restricción de la producción petrolera, basarse en un gran programa de expansión de la producción petrolera en Venezuela. Y además diversificar a la economía venezolana fuera del petróleo. Y yo había estudiado muy bien lo que se había hecho precisamente en los países que lograron con gran éxito convertirse en países desarrollados, ir avanzando de manera tremenda en el desarrollo, como fue el caso de Japón en la posguerra, y a partir de los años 60, el caso de Corea del Sur, hice una gran amistad con Sun Cho, el decano de la facultad que pasamos año y medio juntos allá en Washington, y sabía perfectamente las políticas que ellos habían implementado para convertir una economía basada en la sustitución de importaciones en una economía de diversificación exportadora, que es lo que puede permitir a una economía de tamaño mediano convertirse en una economía desarrollada, porque el mercado interno no permite efectivamente explotar las posibilidades de desarrollo que tenga un país. Lo que hicieron Taiwán, lo que hizo Singapur, lo que hizo Hong Kong, los famosos tigres asiáticos, ¿verdad? Que implementaron todas estas políticas de reformas fiscales, de reformas comerciales. La reforma comercial era una cuestión esencial que había que ejecutar en Venezuela. Ir ajustando pues los precios del sector público. Una economía no puede vivir con déficits fiscales permanentemente porque termina en lo que terminó Venezuela ahora con este desastre, en situaciones de alta inflación o hiperinflacionaria, ¿verdad? Y de contracción económica virulenta. Entonces yo sabía lo que había que hacer. Y ese libro que está ahí se convirtió en el gran viraje, en el octavo plan de la nación, que fue lo que empezamos a ejecutar a partir de 1989, en medio de una situación de absoluto descalabro del sector externo de la economía venezolana. Un déficit inmenso que había que cubrir por dos vías. Manejar el problema de las cartas de crédito. Yo salí, bueno, Carlos Andrés gana las elecciones, yo regreso en noviembre y en diciembre él me designa ministro de Planificación, ¿verdad? Con un equipo de primera, por cierto, Senaín, Eduardo Quintero, una cantidad de gente de primera, Pedro Tinoco pues en la presidencia del Banco Central, un equipo. Yo en Cordiplan monto un trabuco de gente de primera categoría. Director de largo plazo, Cáscara Martínez Mótola. Cáscara, el que estaba negociando por Guaidó en Oslo y en Barbados. Ese fue mi director de Cordiplan, que después hizo para la privatización de la KTV, lo nombramos presidente de la KTV. Roberto Smith, PhD de la Universidad de Harvard, gente de primera. Esa era la gente que yo tenía en Cordiplan. A todos los incorporé al gobierno. En enero tuvimos que salir a buscar $1.500 millones para pagar las cartas de crédito de febrero, porque no había reservas en el banco líquida en el Banco Central de Venezuela. Un absoluto desastre administrativo. Y además con la mala suerte, decidimos empezar a ajustar, teníamos que ajustar los precios del sector público. El famoso mediecito de la gasolina, que vino el primer aumento en febrero.
y que nadie protestó, por cierto. El aumento de la gasolina, porque fue tan ridículo el aumento que nadie protestó el aumento de la gasolina. Pero con tan mala suerte de que las distorsiones eran tan profundas que los transportistas, las asociaciones de transportistas de Venezuela estaban pidiendo un aumento del pasaje del 100%. Que no tenía nada que ver con el precio de la gasolina. El precio de la gasolina había que ajustarlo porque se estaba regalando en Venezuela. PDVSA quería aumentar el precio de la gasolina, no recuerdo, 5, 7 bolívares, algo así. Yo le digo, bueno, ustedes están locos, eso no lo podemos hacer porque no tenemos posibilidades políticas de hacer eso. Entonces vamos a ir a un esquema muy gradual pues, de aumento de la gasolina y vamos a llegar a un precio eficiente, al precio donde usted pone la gasolina en los barcos, en los puertos venezolanos, hacia el año 1994, aumentando siempre un mediecito mensual. Por cierto que en el gabinete el presidente Pérez nombró a un excelente ministro de Transporte y Comunicaciones, Gustavo Rada, ¿verdad? Tenía estudios en el MIT, un tipo de primera categoría, político además, militante de Acción Democrática, y él llegó a un acuerdo con las asociaciones de transportistas en el mes de febrero, porque nosotros alertamos que ese era un tema absolutamente delicado, el problema de los precios del transporte, y que había que hacerle un ajuste sin duda, porque no era por la gasolina, porque la gasolina se regalaba en Venezuela. Los transportistas pedían un aumento del 100% porque les habían congelado los precios de la gasolina durante 3 años en el gobierno del presidente Lucía. Esas cosas que no se pueden hacer. Cuando tú tienes una inflación del 30%, tú no puedes congelarle a los transportistas el precio del transporte, ¿verdad? Porque en 3 años se acumula un déficit y una quiebra total de ese sector por más de un 100%. Y por eso es que ellos estaban con fundamento pidiendo el 100% del aumento. Pero nosotros le dijimos, no, eso tiene que ser un proceso gradual porque no podemos hacerlo así. Nosotros vamos a decretar el aumento de salario del 30% en el mes de marzo. La gente va a recibir su aumento salarial en el mes de marzo y entonces vamos a hacer el primer aumento del transporte el 1 de abril de 1989, un aumento del 30%. El precio del transporte el 1 de abril, después que la gente recibiera el aumento del salario del 30% en el mes de marzo. Y ese fue el acuerdo que cumplieron, por cierto, hasta el 27 de febrero todos los transportistas, todas las asociaciones de transportistas, con la excepción de una. La Asociación de Transportistas de Guarena. Y el 27 de febrero, los transportistas de Guarena aumentaron el pasaje el 100%, lo que estaban pidiendo, en la mañana del 27 de febrero. ¿Ves? Yo estaba firmando la carta de intención ya con el Fondo Monetario Internacional para montar el programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional para Venezuela. La facilidad ampliada de 3 años que garantizar el financiamiento de Venezuela, muy importante balanza de pago, para los próximos 3 años, conjuntamente con los programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, esta gente, no los voy a culpar a ellos porque, claro, esa imprudencia desata conjuntamente con el gran desabastecimiento que ya había de artículos de primera necesidad, la cuestión del 27 de febrero. Que políticamente lo aprovechan los irresponsables, ¿verdad? Para decir que el 27 de febrero fue ocasionado por el programa, el paquete neoliberal. Esto ya se murió un amigo mío, un gran amigo mío de toda la vida, Emeterio Gómez, mi profesor en la Universidad Central. Emeterio reclamaba, ¿cómo van a decir que este es un programa neoliberal? Si Miguel es el economista más keynesiano que hay en América Latina, neoliberal soy yo. Como siempre tenía razón Emeterio.
Bueno, allí se produce pues esa conmoción que realmente le pone plomo en el ala al gobierno, pero nosotros avanzamos de manera extraordinaria en todos los frentes. No nos echamos para atrás, y especialmente Carlos Andrés Pérez. Hay que reconocer que Carlos Andrés Pérez era el político más importante, no de Venezuela, de América Latina. De América Latina. Un gran político, un gran administrativista, una figura estelar desde el punto de vista internacional, de la política internacional. Ahora, los malos ganaron. Y yo recuerdo, porque por supuesto tengo edad para haber vivido eso en carne propia, y lo recuerdo con muchísima perplejidad. ¿Qué pasó aquí? Si más o menos iba enderezándose las cosas. Recuerdo la declaración de finales de mandato de Lucinchi: me engañaron. Y ustedes efectivamente recibieron un país sobre el cual debían tomarse medidas muy importantes y con muchísima rapidez. Ahora, estamos en el año 2020 y esta es una Venezuela sin moneda, sin productividad, sin horizonte de futuro, sin gasolina, que parece, digamos, el perfecto museo de las ruinas, con empresas públicas que subieron a más de 500, ninguna de ellas con ningún resultado, sin rendición de cuentas, sin una gerencia efectiva, una especie de carrusel de los mismos burócratas haciendo de todo. Hoy puede ser ministro de Educación, mañana presidente de PDVSA y dentro de 3 meses, qué sé yo, presidente comandante del ejército o presidente del Banco Central, da lo mismo. O sea, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con este país? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los recursos petroleros? O sea, ¿qué medidas habría que tomar para esto se desencajó? Usted contó una historia muy bien contada de 100 años y ahora nosotros no tenemos ni 3 meses como para poder encarar esto que estamos viviendo. ¿Qué había que corregir? Más allá de, por supuesto, de que con este régimen no hay nada que hacer, pero ¿qué medidas de política, qué mensajes hay que dar para que esto, de alguna manera, esta generación pueda por lo menos reencauzarse hacia el camino de la prosperidad, que tenga futuro? Yo te iba a aterrizar allí, que es que Venezuela es el país de mayores potencialidades el país de mayores potencialidades de crecimiento y desarrollo en América Latina. Ese programa estaba diseñado precisamente para explotar eso. Tenía que pasar por un ajuste en el año 89. Había una situación, como te digo, una crisis de balanza de pago. Lo primero que hicimos nosotros fue no pagar la deuda. Esos 4.000 millones de dólares, que hoy en día serían 12.000 millones de dólares, no se podía pagar ni un centavo de la deuda, y no lo pagamos en el año 89 y nos montamos en la reestructuración Brady, que fue diseñada para México. Esa fue una de las grandes cosas que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que tú tienes que hacer ahora. Ahora tienes una deuda inmensa. La deuda que nosotros heredamos y que reestructuramos era de unos 20 billones de dólares, digamos 60 billones de dólares a valores de hoy, pero hoy en día tienes una deuda que está en el orden de los 200 billones de dólares. Tienes además un país destruido. En aquel momento no teníamos un país destruido. En aquel momento teníamos a la empresa petrolera más importante del mundo. PDVSA era la empresa estatal con Aramco de Arabia Saudita más importante del mundo. Una empresa más importante que Statoil de Noruega. ¿Verdad? Entonces teníamos esa gran empresa sobre la cual íbamos a apoyar el crecimiento de la producción de petróleo. Efectivamente, nosotros logramos en 3 años aumentar la producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios. De 1989 hasta el primer semestre de 1992. Ocurre lamentablemente el intento de golpe de Estado y el golpe civil que da Caldera y el resto de la gente que se le monta encima a Carlos Andrés Pérez. Entonces, esa es una parte esencial de la política económica. El espacio fiscal de la reestructuración de la deuda, que era importantísimo en ese momento, es absolutamente indispensable el día de hoy. Un país que se está muriendo de hambre no puede pagar deuda. La deuda no vale nada. La deuda de Venezuela, esos bonos 2020 y todos los bonos que ha emitido el Estado venezolano,
¿verdad? Que muchas veces han sido bonos de corrupción, porque en Venezuela ha habido un robo a saco en estos años del Tesoro Nacional. Ese es el primer espacio fiscal que tú tienes que abrir. La deuda no se puede pagar, primero porque no vale. Es una deuda que está adquirida en el mercado secundario a 20 centavos. Yo les ofrecería a los bonistas 10%. Y un warrant de 10% si el petróleo llega a 100 otra vez. ¿Verdad? Ese es el primer elemento. Tú tienes que tener una política comercial como nosotros avanzamos la política comercial. Lamentablemente no me la aprobó el gabinete, pero yo quería un arancel único del 10% en diciembre del año, en enero del año 90, que hubiera aplastado totalmente la inflación. Tienes que tener una estructura fiscal. En aquel momento no la teníamos. Y propusimos una reforma tributaria totalmente racional, gradual, pero nos conseguimos un sector político absolutamente ignorante en aquel momento. Es el mismo sector político que está ahora, porque la oposición son los sobrevivientes de esa época. O sea, sobrevivientes con una gran recalcitrancia, no cambian de posición, no cambian. Hay algunos jóvenes, pero parece que hubieran heredado las mismas costumbres. Yo he visto algunos de ellos diciendo que hay que pagar la deuda, porque tú tienes que tener la otra cosa fundamental. La política económica tiene que ser un todo integral. O sea, tú tienes el país de mayores reservas petroleras del mundo. Yo era director de una empresa canadiense y le pregunto a uno de los grandes técnicos y tal de producción de oro, ¿cuáles son los países de mayores reservas petroleras de oro en el mundo? Y me dice, bueno, el número 1 es Venezuela y el número 2 es Sudán. Entonces, resulta que Venezuela es un país que tiene recursos de todo tipo. Tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Ahora, mientras nosotros estábamos montados en esa política de contracción de la producción petrolera, ¿verdad? Los demás países de la OPEP y fuera de la OPEP se aprovecharon de esa debilidad de Venezuela, de la estupidez de Venezuela del recorte de la producción petrolera, entonces fueron aumentando. Y Arabia Saudita produce 12 millones de barriles hoy. En el año 60, Venezuela era el segundo productor mundial de petróleo y el primer exportador mundial de petróleo. En el año 60, Arabia Saudita producía 2 millones de barriles. Con el cuentico de los recortes de producción, nosotros producimos, y el descalabro y la destrucción total de PDVSA que ha producido esta gente. ¿Verdad? PDVSA está produciendo 500, 600 mil barriles hoy en día. Arabia Saudita 12. PDVSA en aquel momento era la empresa más valiosa. Salomon Brothers la valorizó en 300 billones de dólares, produciendo 3 millones y medio de barriles. 300 billones de dólares en aquella época es como $1 trillón hoy en día. O sea, PDVSA debía valer hoy en día $1,5 trillones, produciendo 6 o 7 millones de barriles de petróleo diario. Como la Aramco de Arabia Saudita. Esas debían ser las dos principales empresas petroleras del mundo, muy por encima de la Exxon y de la Shell. Y de Statoil de Noruega, por supuesto. Le propusimos al gobierno de Carlos Andrés Pérez al Congreso. La reforma tributaria no la aprobaron nunca, por cierto. Y uno de los políticos que tú nombras está todavía pegando gritos en Venezuela y planteándole a Venezuela soluciones, cuando no fue capaz de aprobar ni siquiera un IVA del 5% que nosotros propusimos en el año 1983. Le propusimos al Congreso de Venezuela en el año 91 la creación del Fondo Soberano, por encima del Fondo de Inversiones de Venezuela, un fondo paramétrico, como el que le propuso 3 años después Noruega a su Congreso. Nosotros fuimos los primeros. Los que diseñamos eso fuimos nosotros. El paper me lo escribió a mí un profesor invitado de la Universidad de Oxford, que yo se lo encargué, que se llama Ricardo Hauman. ¿Ok? Ese fue el que escribió el primer paper sobre lo que tiene que ser un fondo paramétrico para y ese, basado en eso, le presentamos el proyecto de ley al Congreso, que ni siquiera lo consideró. Noruega lo aprobó en el año 94, hizo el primer depósito en el 96
Y hoy en día Noruega tiene 1.3 trillones de dólares en ese fondo soberano. Venezuela debía tener por lo menos medio trillón de dólares hoy en día. Venezuela debía ser uno de los países, sin duda, de lejos, el país más desarrollado de América Latina. A mí me dio alegría por un lado, porque yo quiero mucho a Colombia, pero tristeza por el lado de Venezuela, que Colombia pasó a ser un país de la OECD. Colombia es un país muy, muy querido, muy bello, pero Colombia no tiene ni la 10ª parte de los recursos que tiene Venezuela. Venezuela es de lejos el país con más potencial de crecimiento y desarrollo de América Latina todavía al día de hoy, en medio de estas dificultades que estamos viviendo en el mundo y de las dificultades del sector petrolero. Pero esas cosas pasan. Ahora tienes que tener claridad en lo que debe ser un todo integral de la política. Ahora, Está preguntando lo que hay que hacer. Ajá. No pagar un centavo de deuda en 3 años. Todos los recursos para el pueblo venezolano, para la reconstrucción de Venezuela. Hay que montar un programa gigantesco con los movimientos, con los organismos multilaterales. Mayor que el que monté yo, que era el más grande, fue el más grande de la historia hasta ese momento. En este momento hay que montar lo más grande todavía. Porque tienes que, en aquel momento no teníamos un país destruido. Había una crisis de balanza de pagos terrible, pero no era un país destruido. Teníamos una empresa que era una maravilla, que era PDVSA. Hoy en día tú tienes que reconstruir completo. Entonces tienes que ir a un gran programa de financiamiento con los organismos multilaterales para reconstruir toda la infraestructura básica del país, el sector educativo, el sector de salud, el sector eléctrico, el sector de agua. O sea, tú tienes que hacer una inversión masiva de recursos en Venezuela en los próximos años. ¿Ya? Tienes que tener una política comercial totalmente clara. ¿Ya? Arancel del 7% para todas las importaciones y total libertad de importaciones. Que tenga un país plenamente abastecido. Tienes que hacer una política petrolera de total apertura del sector petrolero. Yo no me niego a tratar de todavía PDVSA, por más destruida que esté, produce 500.000 de barriles. Bueno, eso tú lo puedes llevar a 1 millón o lo que sea. Y que PDVSA sea una de las empresas que participe en la reconstrucción de la producción petrolera en Venezuela, pero tienes que abrir el sector totalmente. El sector petrolero. ¿Verdad? Tienes que, nuevamente, que vengan la Exxon, la Shell, las empresas que hicieron el petróleo en Venezuela, que conoce bien la geología venezolana, ¿verdad? A contribuir, que vengan las mejores empresas del mundo. Estamos destruyendo totalmente a Guayana con esta locura de producción de oro, en esta forma salvaje que lo están haciendo. Hay que traerse a las mejores empresas que saben cómo preservar el medio ambiente. Venezuela, si hubiéramos continuado y no hubiera ocurrido la hecatombe de 1993 con la defenestración de Carlos Andrés Pérez y de nuestro programa económico, y después el desastre del gobierno de Caldera y del gobierno de Chávez y de esta locura que tenemos en este momento, Venezuela debía ser un país totalmente desarrollado, sin pobreza, sin rancho en Caracas. Yo tenía un programa ya que me estaban discutiendo en los directorios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Íbamos a recuperar el Parque Nacional El Ávila, que iba a significar que íbamos a construir ciudades en los valles del Tuy, etcétera, etcétera, para 500.000 de personas, en viviendas decentes, ¿verdad? Con un buen sistema de transporte, escuelas, ¿verdad? Centros de salud, y para recuperar a Caracas, y lo mismo Venezuela debía tener por lo menos 2 Dubái montadas en el estado Sucre, en Margarita, en Falcón. Tenemos un potencial, teníamos y tenemos un potencial turístico extraordinario para los próximos años.
Lo que le sobra a Venezuela son recursos y todavía tiene un recurso humano que hay que volver a potenciar recuperando el sistema educativo. Porque toda esa maravilla de gerentes venezolanos ya se están poniendo viejitos, pero todavía queda en Venezuela material humano para que el país se convierta pues se reconstruya, digamos. Ahora, a mí No puedo engañar a la gente y decir Venezuela, estos 25 años son irrecuperables. Estos eran los grandes 25 años de la historia de Venezuela. ahora, Fueron años de altos precios del petróleo, años donde debíamos tener a la empresa petrolera más importante del mundo, donde debíamos tener recursos de sobra ahorrados en el fondo soberano de Venezuela, ¿verdad? Donde debíamos haber montado una infraestructura turística espectacular, desarrollado el sector minero, desarrollada la industria de todo tipo, la agricultura venezolana. Estos 25 años eran indispensables para el desarrollo del país. Pero de que lo podemos reconstruir, lo podemos reconstruir. Eso no es la más mínima duda. ¿cuál es a ver, entre esa expectativa de haber construido un país maravilloso y la realidad de hoy, seguramente ocurrieron barreras, obstaculizadores? Yo ahorita identifico los que son en este momento, pero me gustaría que lo complementara. Nosotros tenemos el obstáculo del lobby de los bonistas, que es el mismo lobby de los pagadores correctísimos de la deuda pública. Ahorita, ahí hay un obstáculo, porque cada vez que se plantea una política, entonces ellos dicen, no, hay que pagar la deuda, el bono, y es un lobby poderoso que se moviliza. Yo identifico el lobby también de los salvadores, o sea, de la nostalgia de las empresas públicas anteriores. O sea, ¿qué hacemos con los recursos que nos vienen? ¿Vamos a tratar de reflotar esas empresas públicas o hay que ir, como tú lo planteabas, a una apertura? ¿Qué otros obstaculizadores de oficio tú has reflexionado y has identificado que ha impedido que Venezuela haya aprovechado mejor sus oportunidades? Bueno, yo veo con preocupación que aparecen allí. Bueno, el mejor pagador de deuda de toda la historia de Venezuela fue Hugo Chávez. Eso no hay la más mínima duda, ¿no? Y Maduro durante mucho tiempo hasta que le duraron las reservas internacionales. Y tenía su buen establecimiento de lobistas que se encargaban de eso. Y veo con preocupación que aparecen dentro del gobierno interino que tenemos por allí, gente que viene precisamente del sector bancario que dice que hay que pagar la deuda correctamente. Es un disparate. El que se está muriendo de hambre no puede pagar deuda. Una empresa que está quebrada no puede pagar deuda. Tiene que ir a un Chapter 11. Tiene que ser administrada. Bueno, lo mismo ocurre con los países. Este coronavirus está ya decretando eso a nivel mundial, porque ahorita la crisis es una crisis gigantesca, lo que se está montando a nivel mundial en términos de endeudamiento de todos los países. El paquete de estímulo de los Estados Unidos, el primero que se aprobó fue de 10 puntos del producto. Y lo que está ocurriendo en Italia, pues en España, en los distintos países que se están saltando totalmente, y los países emergentes, los países más atrasados van a lo mismo. Entonces, va a haber una moratoria tremenda del pago de la deuda a nivel internacional con este hecatombe que está ocurriendo en este momento en la economía mundial. Pero ya Venezuela había sufrido un daño peor que el coronavirus, que ha sido toda esta locura de este desgobierno, de esta dictadura durante 20 años, más los cinco de Caldera, que a mí nunca se me olvida. Y bueno, resulta que eso no es posible. Yo creo que si alguien se encarga de la política económica, tiene que ser alguien competente, alguien que no esté en esa puerta giratoria
entre los bancos y el Estado venezolano, uno de los parámetros fundamentales que tiene que definitivamente desarrollarse en Venezuela es el concepto de la honestidad administrativa. Tenemos que reinstitucionalizar el país, tenemos que reconstruir las instituciones que han sido totalmente destruidas en estos 20 años, ¿verdad? Desde los entes del sector público, pasando por el Banco Central de Venezuela, bueno, por toda la administración pública. Creo que tenemos que hacer enmiendas muy importantes a esta constitución, que es una constitución que está hecha a la medida para montar un dictador, un tipo que permanezca en el poder, ¿verdad? Una de las cosas fundamentales sería la maravilla de la no reelección presidencial. Eso sería la enmienda extraordinaria que se le podría hacer a la constitución venezolana. La enmienda magnífica. Yo he tenido la fortuna de vivir en estos años en este país, que es posiblemente el país más desarrollado del mundo, Suiza, y nadie conoce el nombre del presidente de Suiza. Dura un año en sus funciones. A Suiza la gobierna un Consejo Federal de 7 miembros. Ministro de Educación, ministro de Hacienda, ministro de la Defensa. No, por cierto, el ministro de la Defensa es ministro de la Defensa y de Deporte. Son 7 miembros del Consejo Federal. La presidencia se la rotan uno por año. El que es presidente se va. Chao. ¿Eh? Es un cuento chino, la reelección presidencial. La reelección presidencial es un cáncer. En América Latina es la institucionalización del caudillismo latinoamericano, como lo repitió tanto Jovito Villalón. Eso sería una de las cosas maravillosas, de las enmiendas maravillosas que vean. Pero volviendo al tema que tú estás planteando, la honestidad administrativa tiene que ser algo esencial, fundamental. Nosotros, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez fue el gobierno posiblemente más honesto de toda la historia de Venezuela. Nosotros hicimos todo de manera impecable en el gabinete. Hasta la rectificación de la partida secreta, por la cual acusaron a Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Y le quitaron la presidencia de la República. Un juicio político horrendo, espantoso, que todavía está pagando el país hasta este momento. Todos nosotros lo hicimos de manera absoluta. Yo reestructuré a valores actuales 60 billones de deuda externa de Venezuela y logré una reducción del 70% de la deuda. Yo ganaba $750 mensuales como ministro. Y yo fui incapaz de tocar un centavo del tesoro de la República de Venezuela. ¿Ok? Y lo mismo, no hay ni un solo ministro del gabinete de Carlos Andrés Pérez que tenga un señalamiento de responsabilidad administrativa en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, eso es uno de los elementos centrales que hay que rescatar pues, en las futuras administraciones. Y nada de puertas revolventes, otorgando a dedo, tiene que haber un sistema de licitaciones. O sea, Venezuela tiene que volver a convertirse pues, en lo que fue en algún momento un país con contraloría y procedimiento administrativo. En relación a las empresas del Estado, bueno, teníamos un tesoro allí, en Guayana. Guayana era un polo de riqueza y de desarrollo extraordinario, manejado con muy buen criterio. Edelca era una empresa de primera categoría, manejada por los mejores gerentes, desde el general Rabar, pasando por Leopoldo Sucre Figarela, un hombre de una absoluta honestidad administrativa. Efraín Carrera, el presidente de Edelca, que construyó Guri, Macagua y Caroachi. Por cierto, que los recursos los monté yo, un préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Teníamos la reductora de aluminio más moderna y más bella del mundo, Benalún,
Interalumina, una belleza de empresa. Hoy en día eso está en absoluta ruina. Se robaron hasta la correa de transmisión entre Pijiguaos y que sería un mérito, bueno, un mérito Ahora, del saqueo. Venezuela tiene esos recursos allí. Yo creo que hay que, los recursos del Estado, yo se lo decía mucho a Leopoldo, porque Leopoldo quería continuar con el programa de empresa del Estado. Le decía, no, eso lo pudiste hacer en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero ya la Corporación Venezolana de Guayana debe ser lo que inicialmente era, una corporación promotora del desarrollo, cuyo proyecto principal era el desarrollo del Bajo Caroní, la electrificación de Venezuela, con la energía hidroeléctrica, pero en relación a las empresas debía ser una promotora y que fuera el sector privado nacional e internacional el que fuera y aportara los recursos para la instalación de esas empresas productoras de aluminio, de oro, de toda la riqueza que pueden producirse en Guayana. Ustedes también fueron los que reconocieron por primera vez las garantías económicas, si mal no recuerdo. ¿Cuál es el mensaje que hay que tener con los privados? Tú me decías algo y es que tú querías un arancel plano del 10%, y a mí me parece muy lógico que se estimule la competencia. Yo lo bajaría a 7. Porque es que el otro gran obstruccionista es el proteccionista. O sea, sucede que ahora nosotros tenemos un país en donde hay una competencia de sectores que dan lástima y todos quieren protección. O sea, imaginan un futuro en el que ellos están protegidos y yo cuando pienso en protección pienso que se pierden oportunidades para los emprendedores. ¿Cuál sería el trato apropiado hacia el mundo de la empresa privada? El que existe y el que debería existir, el que está por venir, porque es un tema de confianza para las inversiones, estimular el ánimo emprendedor, asegurar que vengan inversiones al país que ahorita no tenemos. ¿Qué hay que hacer? Mira, si vuelves a las políticas del pasado, niveles de protección excesivos, aranceles diferenciales, etcétera, lo que vas a montar es otra maquinaria de corrupción administrativa. Eso es lo que era la política comercial de Venezuela hasta que nosotros llegamos e hicimos la reforma comercial. Lamentablemente el gabinete no me aprobó la que yo propuse, sino una cosa más gradual, pero era de todas maneras absolutamente transparente, ¿verdad? Ahí se acabaron las visitas de los empresarios al Ministerio de Fomento. Yo les explicaba que la política cambiaria iba a resolver ese problema, que nosotros no íbamos a permitir la sobrevaluación de la moneda, que fue el cáncer ese que no solamente te aplastaba la producción del sector industrial y del sector agrícola, sino que te promovía la fuga de capitales. Eso que te quise explicar que ocurrió a fines del gobierno del presidente Herrera. Pero la política comercial tiene que ser muy sencilla. Tiene que ser muy sencilla. El que no pueda producir con un bajo arancel, pues que no produzca. Que no produzca. El país debe producir las cosas que puede producir bien. Que puede producir bien. Pero no con excesivos niveles de protección, porque entonces ahí tiene precios mucho más altos y entonces la perpetuación de la pobreza y excesivas ganancias para los empresarios, etcétera. ¿No? Vienen problemas de distribución del ingreso. Entonces, la política comercial debe ser absolutamente clara, transparente, con un bajo arancel único para toda la economía. Por libre convertibilidad de la moneda, totalmente libre convertibilidad de la moneda. Yo todavía, a pesar de que hay una dolarización de hecho, total, yo creo que hay que rescatar el bolívar, no hay que atarse esa camisa de fuerza. Hay que ver lo que significa una camisa de fuerza, estar atado al dólar o atado al euro, ¿verdad? El euro se está reventando precisamente por lo que está pasando en Grecia, en Italia, en estos países que no aguantan esa camisa de fuerza. Entonces,
la política cambiaria sirve para hacer esos ajustes de tal manera de que tú no pierdas competitividad en la economía si tienes una inflación. Por cierto, la hiperinflación es de los males más fáciles de curar en una economía, si tú tienes claridad de lo que tienes que hacer, si tienes reservas internacionales y liquidas el déficit fiscal. Entonces, en ese momento, pues se acaba la hiperinflación y tú te puedes pegar a una inflación muy baja como la que existe hoy a nivel internacional. Ahora, aquí no tenemos moneda. Aquí, la verdad, Miguel, lo único que corre son bolívares, perdón, son dólares. Cualquier otra moneda te la reciben. El bolívar es una referencia. Yo tengo días completos, meses, sin ver un billete. O sea, no existe. Parece ser que es electrónico. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino para restablecer una moneda cuando la moneda no existe y cuando no? Parece que hay suficiente sospecha de que no tenemos reservas. Yo creo que cuando haya un cambio, ni la espada del Libertador vamos a conseguir, que debería estar en el Banco Central, ni un lingote, probablemente un cartelito que diga, aquí no se habla mal de Chávez, pero no más que eso. ¿Cómo se hace con un país así para normalizarlo, para que tenga moneda, para que empiece a tener economía? ¿Y cómo hacemos con los venezolanos que ya se acostumbraron al dólar? Sí, hay una dolarización de hecho. A veces uno piensa que puede ser difícil retornar y recuperar la moneda, pero ha habido hiperinflaciones iguales a la venezolana y las monedas se han recuperado. La hiperinflación alemana fue igual o peor que la venezolana y los alemanes terminaron con el banco central más poderoso del mundo y la moneda más fuerte del mundo, que es el marco alemán. Así que eh, obviamente hay que reinstitucionalizar, por eso te hablaba hay dos mecanismos fundamentales para estabilizar, que son el no pago de la deuda y hay que ir a un programa grande con los multilaterales, que provea reservas suficientes al Banco Central y los recursos fiscales de tal manera que pueda haber esa expansión del gasto público sin inflación. Y con la disponibilidad de reservas para importar las cosas insumos, materia prima, alimentos, etcétera, lo que haya que importar en Venezuela, suficiente, con reservas en el Banco Central. Yo creo que si hay un gobierno responsable, eso se puede, el Bolívar lo rescatamos, eso no tengo yo la más mínima duda. Eso sí, hay que tener alguien que sepa manejar el Banco Central de Venezuela y reinstitucionalizarlo, porque, como dices tú, ahí ni la espada del Libertador. Bueno, mira, yo creo que ya vamos terminando, tenemos hora y media de encuentro. ¿Tiene sentido, por lo tanto, ser optimista o clausuramos el país y nos vamos? Aquí tenemos el problema político, cómo después de haber instalado esta monstruosidad, que ya lleva 21 años en Venezuela, y parece que se tambalea y no termina de acabar. Hay planteamientos de gobiernos colegiados. Imagínate tú, con este robo a saco que ha habido del Tesoro Nacional, billones y billones de dólares que se han embolsillado varios grupos, individualidades del gobierno y de empresarios que han trabajado con el gobierno. Entonces, todo eso, esa es la quiebra moral total de Venezuela. O sea, tenemos que no veo con facilidad la salida política en este momento, pero en algún momento se va a presentar. La verdad es que la situación es desesperada para la población y en algún momento tiene que subir la conciencia de que esto tiene que terminar.
Bueno, de verdad, yo no tengo cómo agradecerte, Miguel Rodríguez Fandeo, político y economista venezolano, exministro de Cordiplan, expresidente del Banco Central de Venezuela, economista e ingeniero de nuestra Universidad Central de Venezuela, doctor PhD de la Universidad de Yale, y becario de Fundayacucho, por habernos concedido esta hora y 36 minutos de diálogo fructífero que todos estábamos esperando en nombre de las 160, 170 personas que te escucharon. Pues te agradezco tu gentileza. Sé que por allá son cerca de las 11 de la noche, poco menos de las 11 de la noche. Y bueno, gracias por tu valioso aporte. Queremos seguir contando contigo. Ojalá los tiempos malos se acorten y puedan venir los tiempos en donde todo sea ingenio, sabiduría y coraje para tomar las decisiones que haya que tomar. En nombre del Instituto Libre de Desarrollo, de Atlas Network y de RCR 750, te agradecemos a ti por tu gentileza, agradecemos a todos por haber participado y espero que haya otra oportunidad para seguir conversando contigo. Bueno, muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad que me das de reunirme con mis compatriotas en medio de esta cuarentena y este encierro, para compartir un rato con todos ustedes. Y, y ojalá nos podamos ver pronto en nuestra patria. Así es, así es, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Miguel Rodríguez y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Que Dios los guarde a todos. Amén.